Me acuerdo cuando Google apareció con sus hermosas oficinas abiertas, ¿no? Y después veías que todas las empresas empezaban también a hacer las oficinas más divertidas, menos formales. Después, por ejemplo, cuando Spotify cambió el modelo de trabajo, Spotify, la compañía donde estamos haciendo el podcast, y muchas empresas empezaron a copiar también esto de lo que era una manera ágil de empezar a trabajar. Y ahora, por ejemplo, pasa lo de Amazon. Amazon dice, esto lo podemos hablar después en otro momento, si somos team remoto o team presencial, Amazon dice ahora, bueno, todos mis empleados vuelven a la oficina. Entonces, ¿qué hacen las demás empresas? También. No, bueno, mis empleados también vuelven a la oficina porque como los grandes hacen, los pequeños y medianos quieren copiar, ¿no? Un poco vamos a charlar sobre eso, de por qué, y que a mí me llama la atención mucho, ¿no? Que emprendimientos por ahí o empresas pequeñas, que entiendo la admiración que pueden sentir hacia estas grandes empresas, ¿no? Y por eso quieren ir copiando a ver si copiando a las grandes empresas ellos pueden conseguir los mismos resultados de manera más rápida. ¿No? Pero tengo mis dudas de si eso realmente funciona así o no. Si copiar una estrategia directamente te va a hacer que vos seas como esa otra empresa. Tengo un poco la idea, ¿no? De unos dicen, bueno, si te funcionó esto, es como, pues sí, uy, mirá lo que se compraron, o sea, y decís, bueno, me va a servir esa herramienta y quizás no, porque no es lo que estoy buscando. Puede haber algo ahí de, no sé, quizás me está faltando un poquito de personalidad a la hora de ver un poco lo que quiero hacer, no sé, o sea, es como que les haya ido bien a ellos no implica que a mí me vaya bien haciendo lo mismo, ¿no? O sea, eso es lo que entiendo, lo que venís contando. Y, y que nosotros vamos a hacer un poco de, no sé, de ma culpa o algo. A uno también le pasa, busca inspiración. Quizás es la diferencia, ¿no? Ahí tenés una línea muy delgada entre busco inspiración o realmente me copio, me parece, ¿no? O sea, quizás viene un poco eso, pues estamos en una época donde a veces uno mira y dice, che, ya está todo inventado, y a este le fue re bien haciendo esto, yo voy a ir por esa línea. Una cosa es ir por esa línea, pero otra es como decís vos, bueno, hago todo, sigo ciegamente porque implica el éxito, y quizás en mi nicho o en mi estadio de mi proyecto, obviamente no aplica de la misma manera. Y al revés también pasa, porque ahora estamos hablando de las empresas grandes que copian a las chicas, pero a veces, perdón, las chicas que copian a las grandes, pero a veces las grandes también quieren copiar a las chicas, porque las chicas son más movedizas, digamos, o de manera, son más flexibles, se pueden mover de manera mucho más rápida y no tienen esa estructura tan grande que hace que las empresas grandes justamente les cueste moverse, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está un poco el kit de la cuestión, que intentamos copiarnos unos a otros, a veces olvidándonos, como bien mencionaste, de la identidad propia. Entonces, creo que ahí es donde podemos innovar, digamos, pero teniendo en cuenta nuestros propios recursos, nuestros propios eh, habilidades, incluso diría, dentro de las empresas, ¿no? Y justamente me viene a la mente que estaba viendo la otra vez una entrevista que le hacían a un comediante británico, que a mí me resulta bastante gracioso, y se llama Jimmy Carr, y él comentaba de que, por ejemplo, en su caso lo llaman y le dicen, mira, Jimmy, yo quiero ser como vos, quiero que me enseñes todos los trucos, quiero que me enseñes todo. Pero cuando él le dice, bueno, andá y trabajá en esto y trabajá, ah, no, ahí ya no me interesa. Ah, Entonces, todo esto necesitamos, digamos, para poder innovar o para poder cambiar o para poder crear cosas o para que nos vaya bien, es la idea no solo copiar, no está mal copiar, digamos, pero siempre copiar con un criterio, que esa es la parte, y poniendo el esfuerzo que sea necesario también, que esa es la parte que a veces nos cuesta como personas, digamos. sí, queremos un poco esa cosa mágica, esa transferencia. En el ejemplo yo me lo imaginé como que le pidieron, bueno, transferime toda tu magia y yo salgo a hacer lo mismo que vos. Y bueno, ahí también, después hay un debate que podemos charlar en otro momento, cómo es eso del tema de construir, ¿no?
y no ganarse por la impaciencia y todas esas cosas y el tema de la frustración. Me disparó mucho eso que comentaste con respecto a eso. El tema creo que ahí, que es lo que vos estás charlando hoy, Caro, es, bueno, no perder de vista que tenemos que llevarlo a nuestra situación, o sea, hacer que funcione para nuestro contexto, para nuestro entorno, para nuestras capacidades, y ahí está un poco donde después uno dice, uy, pero no sé, le saqué todas las puertas a mi oficina, pero igual, no sé, la gente no se comunica, pero a Google le funcionó y sí, porque quizás hay que hacer un montón de otras cosas, ¿no? O hay que ver que quizás para nosotros cambiar, no sé, un proceso de comunicación o algo no implica en solo decir, bueno, cambio la arquitectura de mi... que se puede ver bonita, ¿no? Pero bueno, creo que ahí viene un poco la idea de esto que estamos charlando hoy. Así es, también ver, digamos, bueno, por ejemplo, en el caso de que decías de las oficinas, también ver con qué personas, tipo de personas estamos trabajando, con qué recursos contamos, cuáles son las habilidades del equipo con el que yo cuento. Son muchos factores que van a influir a la hora de decir, sí, mi empresa fue exitosa porque hice este poquito o este otro cambio, ¿no? Y porque le copié o no a otra empresa. Que de nuevo, copiar se puede copiar, mientras, bueno, no se infrijan los derechos, ¿no?, de copyright, pero se pueden tomar como inspiración ciertas prácticas de otras empresas y ver, primero pensar cómo le va a afectar a mi gente, en dónde estoy yo hoy parado. Sí puedo tomarlo como una inspiración quizá a largo plazo y puedo decir, bueno, a mí me gustaría ser en este aspecto, quizá acotarlo a tu situación y decir, en este aspecto me gustaría ser como Google o como Globant o como, no sé, otras empresas o como Mercado Libre, en este aspecto, por ejemplo, en llegar a ser una de las top de Argentina. Bueno, entonces ya tenés un punto en el que querés llegar a ser igual que estas empresas que admirás. Pero ten en cuenta de que quizá, o preguntarte cuál sería el siguiente paso. Hoy estoy en este caso, ¿no? En esta situación, con esta gente que tengo contratada. Bueno, ¿cuál sería mi siguiente paso para llegar a ser yo una top, por ejemplo? No copiar las prácticas en sí que está haciendo la empresa, sino tener presente su idea, digamos, de esa idea a donde yo quiero llegar. No sé si se entiende un poco lo que estoy queriendo comentar. Sí, sí, yo creo que se entienda, o sea, eso es lo que decimos, ponerle un poco de, o sea, ponernos hitos, ponernos metas, siempre a mí cuando me toca también charlar con alguien, digo, bueno, las metas tienen que ser tangibles y tenemos que tener también métricas de eso. Bueno, en algún momento también hablaremos de esas cosas, pero me puedo poner, como decís, bueno, me quiero convertir en un referente de, por ejemplo, me quiero convertir en un referente de un determinado nicho parecido a, y a partir de eso trabajar. Y bueno, esa como decís la diferencia y lo de buscar inspiración, que lo pongo quizás con un tono más lindo, decir buscar inspiración, que sería como comentabas, Caro, copiar, pero copiar sin infringir ninguna norma, obviamente, ¿sí? Pero creo que sí, se entiende el ánimo o el concepto que querés transmitir de cómo proceder para llevar nuestra empresa, nuestro emprendimiento a una instancia comparable con un referente, no sé, del nicho o a veces no tanto, ¿no? Porque uno se quiere convertir en referente de algo y dice, uy, yo quisiera crecer como esta marca, por ejemplo, que, no sé, ves los colores y ya sabes quiénes son, o ves el símbolo, sabes quiénes son, entonces decís, bueno, obviamente, entender que es un largo trayecto, que hay prácticas que uno quizás se puede llevar y hacerlas, abrazarlas y hacerlas suyas y de ahí evolucionar quizás más rápido y otras que obviamente quizás no son compatibles con el estadio en el que estamos en este momento, por ejemplo. Sí, así es. Y también saber que, digamos, siempre tener criterio, es lo que me gustaría que nos llevemos, lo del criterio de qué es lo que yo quiero para mi empresa, ¿no? En este caso, bueno, le estamos hablando a emprendedores hoy, emprendedores o empresarios, porque me ha tocado, por ejemplo, con algunos clientes,
de que dicen, no, yo quiero ser como mi competidor, no voy a decir como tal empresa, que puede ser mi competidor o que puede ser alguien como quien yo aspiraría a ser, pero por ahí se olvidan del momento en el que están hoy, ¿no? Y también de que la empresa a la que ellos quieren llegar a ser, igual tiene ya una trayectoria de 20 años quizá. Entonces no es lo mismo si yo recién estoy empezando, por ahí sí, por ahí tengo suerte, la pego, digamos, como decimos acá, y de repente me encuentro de un día para el otro con que sí logré ser incluso hasta mejor que esa empresa, pero también tener presente de que va a llevar un esfuerzo, va a llevar un camino de experimentación, como le pasó a esa misma otra empresa, ¿no? Tuvo también sus recorridos, sus idas, sus vueltas, sus venidas y sus caídas también. Ir buscando en el medio, como un poco que quería reflejar, digamos, ir buscando en el medio también la identidad propia, reconociendo que esa identidad quizá también tenga que ir variando a medida que voy avanzando. Esto también es algo que me pasaba, me viene a la mente ahora que comenté esto de este cliente. Reconocer también que mi identidad va a tener que ir variando a medida que va pasando el tiempo, porque si hoy yo soy una empresa chiquita, por ejemplo, mi identidad es quizá un tanto desconocida o no, quizá un tanto familiar, por decirlo de alguna forma, porque es una empresa chica, y a medida que yo vaya superando las distintas etapas para ir creciendo y lograr ser como la empresa que tanto admiro, también mi identidad va a ir variando, ¿no? Que es muy probable que yo no sea la misma empresa cuando vaya creciendo. Eso también es algo que a veces observo en clientes que, digamos, sobre todo en empresas chicas que van creciendo, que termina cambiando su identidad porque es necesario ese cambio de identidad, ¿no? Entonces después terminan transformándose, por ejemplo, en un unicornio o en una empresa grande, de las que llamamos empresas grandes, y uno observa ese cambio y dice, pero ¿qué le pasó a esta empresa que era chiquita, que era así y demás? Bueno, para crecer a veces hay que hacer algunos cambios también referidos a eso. Sí, 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 sin duda, o sea, nos va cambiando, bueno, como nos va cambiando a nosotros el crecer, ¿no? O sea, los cambios de criterio, los cambios de cómo resolvemos las cosas, ¿no? Como cambian los problemas, cambian las necesidades, entonces obviamente que eso arrastra un poco a ese cambio también de la identidad, y por eso cuando decimos, bueno, copiamos una práctica de una empresa, decimos, bueno, pero la práctica de esa empresa que era grande y yo no, quizás devino de que el tipo de problema que tiene, que es un problema que hoy yo como empresa chica no tengo y que puedo tener después, ¿no? O sea, cuando hablamos de problemas hablamos de cosas que nos pueden pasar, ¿sí? Sin ser cosas negativas, ¿no? O sea, de la resolución, no sé, de que nos cambia el proceso de trabajo, y bueno, me tengo que adaptar a eso, y ahí sí quizás digo, bueno, en este momento sí me serviría esa práctica que quise adoptar hace unos años atrás, porque yo no tenía la misma situación. Y bueno, es un poco tomar lo que uno tiene ahí en el contexto y tratar de llevar esas ideas que va captando del entorno a ver si nos sirven o no nos sirven. De nuevo, esto no suena un poco a bajón, como que no tenemos que ver a los demás tanto, pero no nos referimos a eso, sino todo lo contrario, o sea, siempre con un criterio propio, entendiendo en dónde estamos parados, y obviamente siempre ir hacia adelante, eso no estamos diciendo que no, aunque suene que no tenemos que copiar, pero copiar sí nos va a ayudar, si copiamos con el criterio suficiente y con, digamos, un diseño que estemos pensando de nuestra organización, en nuestra empresa, ahí es más probable que tengamos éxito a que si simplemente decimos, no, como lo hizo la otra empresa, yo también lo voy a hacer, ¿no? Quería destacar un poquito eso porque puede parecer que estamos diciendo que no se copie, y todo lo contrario. Hay muchísimas cosas que hacen otras empresas y que nosotros los podemos tomar también como para nuestro propio crecimiento. Vale la aclaración, porque si no, como decís, quedaba como, bueno, medio, claro, medio reto decir, no miren hacia adelante, parecía eso, no, o sea, no miren a ser más grandes, no, o sea, simplemente siempre analizando dónde estamos parados como para tomar las decisiones
que resulten mejor. Y si nos equivocamos, obviamente también es algo que puede pasar. O sea, no es el fin del camino ni nada, sino que, bueno, nos damos cuenta de esa manera como para dónde tenemos que ir también, ¿no? Obviamente. Cuando uno va formando ese criterio, mientras más chiquito uno es y va formando su criterio, es mucho mejor porque a medida que va avanzando puede ir comparando su propio criterio, digamos el que tenía yo cuando era una empresa chiquitita, el que tengo ahora cuando soy una empresa mediana, y ya puedo ir formándome un criterio para ir transformándome en una empresa grande, por ejemplo. En cambio, si yo fui creciendo medio, como diría mi tía, a lo que te criaste, o sea, como con prácticas que no sabía bien de dónde las sacaba, sino que simplemente eran copiadas, es más difícil luego que puedas mantener tu identidad y puedas mantener un crecimiento estable, que creo que es el sueño de toda empresa o de todo emprendedor, ¿no? Me hiciste acordar con eso, decir, bueno, uno está medio a los ponchazos al principio porque va acomodándose, va aprendiendo, pero bueno, tiene que ir precisamente aprendiendo y parte de ese aprendizaje es ir viendo y descartando las cosas que vemos en el entorno, de las cuales aprendemos o las cuales chusmeamos. Yo siempre soy muy propensa a decirle a la gente, bueno, escuchen, lean, escuchen de todo, chusmen y todo, después analicen si me sirve o no, pero está bueno que digas, ah, mira, están haciendo esto allá en, no sé, en Nueva Zelanda funciona este nuevo proyecto, bueno, lo digo porque justo tengo un ex compañero con el que trabajamos, él está trabajando afuera y a veces me dice, mira, esto probé acá y esto funciona, ¿te acordás que lo probamos antes allá y no? Y bueno, uno va viendo esas cosas y está bueno ese intercambio y siempre haciendo ese análisis, ¿no? Del contexto y de que escuchar, inspirarse, copiar, como uno lo quiera llamar, sirve y está bueno para ir mejorando y alcanzando nuestros objetivos. Qué bueno que mencionaste lo de tu compañero en Nueva Zelanda porque me haces acordar, también esto me ha pasado, tuve, digamos, la posibilidad de trabajar en distintas empresas del mundo en sus lugares presenciales, en distintos continentes, y también uno observa cómo la cultura, digamos, la cultura tanto del país como de la empresa, hace que varíen muchísimo las prácticas que uno aplica, ¿no? Y sobre todo si van a ser exitosas o no. Me pasó de estar en algunos casos en donde apliqué la misma práctica, en una funcionó, en otra no funcionó, en otra dio igual. Entonces también eso hace que uno vaya observando, en este caso a mí me conviene hacer esto, y si lo hago tengo este resultado. Ir también teniendo como una bitácora, digamos, de aprendizajes que nos permita ver y decir, mira, en este caso lo apliqué y no funciona por tal cosa. Tratar de entender, hacer un análisis un poco más profundo de qué funcionó, cuándo no, cuándo sí, en qué circunstancias yo estaba y demás. Y eso quizá no nos va a servir nunca más, porque por ejemplo yo antes hacía ese tipo de anotaciones, digamos, anotaba, mira, en este caso yo apliqué esto y me anduvo bien, y en este no. Y después dejé de hacerla porque digo, no me sirve, pero ese no me sirve después se transformó en, si me toca aplicar algo similar una siguiente vez, o ya voy a tener por lo menos más opciones que pueda yo presentar, en este caso a mis clientes, o en mi empresa, o en donde surja, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ahí es parte de, como decimos, de ese recopilar, de ese aprendizaje y bueno, ir viendo qué nos sirve en dónde, qué no, sí, qué puedo, como dijiste vos, reutilizar. Quizás no todo, pero obviamente cualquier experiencia que, como decíamos, o sea, me traje una práctica para probar a ver si funciona acá y a veces es un poquito también de prueba y error. A veces que nos damos cuenta lo miramos y como decís, a veces cosas que son muy, muy locales y que te funcionan con como decís, con una filosofía o una cultura tanto corporativa como de la gente, de cosas que te traes acá y decís no, ya sabés que no, por nuestra idiosincrasia de eso, pero hay veces que no nos damos cuenta tan fácilmente. Y bueno, uno puede probar y va a decir, inclusive puede ir puliendo la idea y no sale como eso de esto empezó acá y terminó
en algo parecido, ¿sí? Que nos funciona, que eso también queremos hacer hincapié con esto del copiar. O sea, podemos copiar o podemos mirar a los que son más grandes, podemos mirar a veces a nuestros congéneres, ¿no? Los que están a nuestra misma altura en este momento, a nuestra misma dimensión a nivel empresa o a nivel emprendedor, o podemos mirar a los más chiquitos, o podemos mirar, como decíamos recién, afuera, comparando experiencias con alguien que puede estar quizás haciendo algo parecido o en un nicho parecido al nuestro y decir, che, acá funciona esto, acá y acá no, y sacar inclusive conclusiones, que es un poco lo que nosotros tratamos de hacer desde nuestra experiencia y llevarles a ustedes, es eso, básicamente. Estuvimos acá, estuvimos allá, probamos, fracasamos, tuvimos éxito, y bueno, llevarlo a que les sirva como punto quizás de partida, ¿no? Para tomar decisiones o como un granito de arena que contribuya o incline un poco la balanza a la hora de tomar alguna decisión. Sí, a veces va a sonar como muy obvio porque quizás son cosas que las sabemos en el día a día también, decimos, pero claro, si esto yo ya lo sé, pero nos olvidamos, es increíble cómo yo lo observo en digamos, en mis clientes, ¿no? Uno se da cuenta que decís, pero esto, claro, sí, obviamente ya sé que lo sabes, pero te lo olvidaste. A veces pasa eso, ¿no? Bueno, nos pasa también a todo el mundo. A veces sabemos algo y como ya lo sabemos, creemos que lo tenemos incorporado o que no hace falta que nos lo recuerden o recordárnoslo nosotros mismos. Y después en la práctica nos damos cuenta que de alguna forma eso se nos ha olvidado. Y también, y ahí después ya charlaremos en algún momento, nos sirve que a veces nos cuenten algo, ¿sí? Y es como que nos lo dice otra persona y decimos, ah, sabes que tenés razón, y quizás uno no validaba tanto su idea o no validaba tanto eh, el concepto o la práctica, pero cuando ves que a alguien más se le ocurrió, que alguien más va por esa línea, es como que tenés esa cierta revalidación, ¿no? Y te animás más, que a veces me parece que pasa, vos una vez te empieza con la duda de, che, voy por acá, pero no sé, y nadie lo hizo, bueno, pero después o hizo hablando con alguien o intercambiando, decís, che, ¿sabes que probé esto? Y parece que por ahí va, por ahí sirve. Y también, bueno, esa revalidación a veces nos viene bien porque tenemos esa duda. Como decís, a veces nos olvidamos de algo que ya hicimos, de una práctica que ya tenemos, y cuando la recordamos decimos, uy, sí, tenés razón, la verdad que hubiera sido más fácil, pero a veces también estamos como tímidos, ¿no? Entonces, por eso también viene lo de copiar, porque quizás todo el mundo quiere ser pionero, eso es cierto, o sea, que os quiere ser el primero, pero a veces también es como que necesitamos ese decir, miro para el costado y veo si alguno va en el mismo camino. Sí, y también es muy gracioso porque, como comentabas, a veces uno no se da cuenta, lo veo muchísimo con mis clientes, ¿no? Es decir, cosas muy simples que a veces necesitan como esa mirada exterior o esa revalidación de que uno le diga, pero está perfecto lo que estás haciendo, o sea, o, o darle otro punto de vista en otros casos, en donde no se dio cuenta de que quizás está metiendo la pata en algo que ya sabe, ¿no? Pero bueno, quizá una mirada externa siempre viene bien. Bueno, nos pasa a nosotras mismas también, lo voy a hablar por mí, a mí me pasa también de que muchas veces no me doy cuenta de que necesito cambiar alguna práctica, alguna cosa, hasta que alguien viene y me dice, che, mira, pero ¿por qué no lo haces así? O esto que estás haciendo, ¿te sirve realmente? ¿Es en lo que te querés enfocar? A veces también es interesante estar en grupos, sobre todo de emprendedores, y en el caso de los que son emprendedores, porque se contagian también un poco las prácticas de charla y demás, y está eso de, che, yo probé esto y a ver si te puede servir. O sea, creo que es un poco todo, ¿no? O sea, obviamente llegar a un nivel en una compañía o como emprendedor, en un nivel de profesionalismo y todo, es un trabajo arduo, de mucha práctica, de mucho éxito y fracaso en la misma línea, pero tenemos que ir absorbiendo para mí, o sea, de un poquito de todos lados, de la inspiración, desde hablar con un experto en el caso de necesitarlo para revalidar una idea, ¿sí? De todos esos ángulos
podemos traernos ideas a nuestro entorno y con eso, obviamente, construir el camino a nuestros hitos, ¿no? A nuestra meta. Exacto, sí. También siempre voy a insistir, ya no me peguen, pero lo he dicho varias veces, siempre buscando nuestra propia identidad, ¿no? Manteniendo nuestra propia identidad o por lo menos pensando hacia dónde queremos ir nosotros, cuál queremos que sea nuestra identidad, porque también escuchando por ahí a muchas personas puede que nos equivoquemos o que simplemente seguimos lo que nos dice otro sin pensar si realmente nos va a servir o no. Y en estos casos me ha pasado, por ejemplo, de a veces uno a un cliente le da una cierta recomendación y yo siempre digo, bueno, al principio me enojaba hasta que alguien me lo hizo ver muy bien, ¿no? Esto de que el cliente tiene la última palabra con respecto a lo que vos le recomendás. De hecho, yo una vez le digo a un cliente, le digo, pero vos me contrataste, yo soy como tu médico, ¿no? Y te tenés que tomar esta pastilla. Y la persona me dijo, mirá, yo decido si tomarme la pastilla. Y ahí me cayó la ficha y dije, claro, tiene razón. O sea, el que está llevando adelante la empresa es él o ella o quien sea, y son los que tienen la última palabra. A veces como consultores también nos pasa de que queremos sí o sí que tomes nuestras recomendaciones porque nos parece que es lo mejor y de hecho lo podemos argumentar y demás, pero el que tiene que tomar la última decisión es el cliente, para bien o para mal. Cierto, coincido. Uno a veces dice, pero no ves lo que estoy diciendo, no ves que es lo mejor. Y sí, uno se siente hasta como impotente de decir, mirá, es lo mejor, hacelo porque la realidad es que está analizado, está probado y demás, pero es cierto, uno es el que tiene la última palabra y bueno, porque también es uno el que después vive con las consecuencias, para bien o para mal, ¿no? Obviamente, de las decisiones, son todas decisiones, por eso decimos, bueno, habrá fracasos, habrá triunfos en el medio, igual siempre es un proceso eterno, creo que de aprendizaje, ¿no? Porque cuando uno alcanza ese hito que tenía puesto en una primera instancia, después va a ir al siguiente y ahí va a volver a buscar inspiración, va a volver a escuchar, va a volver a buscar, va a volver a las dudas. Entonces creo que es un proceso de aprendizaje constante, creo que como inherente al ser humano directamente, ¿no? Solamente que, bueno, lo llevamos a un objetivo, en este caso de negocio, que bueno, nos estamos enfocando en eso. Así es. Así que bueno, siempre de nuevo, otra vez más lo voy a decir, con criterio, ir armando nuestra identidad y nuestros objetivos y para adelante siempre, buscando, de acuerdo a la situación en la que estoy, cuál es el siguiente paso. Un poco de la parte del coaching, pero es lo que realmente he visto que sirve más y de manera universal en todos los clientes. ¿Cuál es el siguiente paso que yo debería tomar? Sea a nivel individual o a nivel corporativo. Perfecto, creo que con eso, Caro, redondeamos la idea, ¿sí? Como siempre, los invitamos a que nos cuenten, pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo con nosotras, ¿sí? Siempre traemos, a partir de la experiencia y a partir de sumar el granito de arena, estas ideas a la mesa, pero bueno, que nos cuenten sus experiencias, si quieren, que nos sugieran de qué seguir hablando, porque acá siempre en nuestras charlas surgen algunas palabras clave, como decimos, o algunos temas que seguramente vamos a tratar en otras charlas y que están invitados también a proponer. Así que bueno, como siempre les agradecemos haber escuchado a Dos Minas hablando de negocios y los esperamos en la próxima. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Muchas gracias, los esperamos en nuestro nuevo podcast.